Zuluaga. A las 12 del día inicia en Mañana Blue el resumen informativo. Aquí están los titulares. Slobodan Wilches, buenas tardes. Muy buenas tardes, Camila. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó como una vergüenza la polémica parranda vallenata en la cárcel de Itagüí y cuestionó el manejo del gobierno en el sistema penitenciario del país. Y en Santander se mantienen los bloqueos por el paro de campesinos en las vías que conducen a Barrancabermeja, San Gil, Cúcuta, la costa atlántica y el aeropuerto Palo Negro por las protestas del avalúo catastral. Entre tanto, los gremios económicos del Valle del Cauca advierten que los aranceles del 100% impuestos por Ecuador aniquilan el comercio con el vecino país. Las autoridades señalan a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC como responsable de la masacre de 6 personas en zona rural de Popayán. Al menos 100 menores de edad se encuentran desescolarizados por los ataques de las disidencias de las FARC en Briceño, en el departamento de Antioquia. El ex canciller y hoy candidato presidencial Luis Gilberto Murillo defiende su gestión ante los escándalos por el contrato de la elaboración de los pasaportes y cuestionó a la hoy embajadora Laura Sarabia. Ya está en marcha la primera unidad de producción de azufre sólido en el país, un hito para Ecopetrol y para la refinería de Cartagena. Y en el mundo, tras un vuelo alrededor de la Luna, los astronautas de la misión Artemis 2 deben volver a atravesar la atmósfera terrestre y amenizar hoy por la noche frente a las costas de California. Y en deportes vamos a hablar del ciclismo porque se disputó una nueva etapa de la Vuelta al País Vasco, donde fue protagonista un ciclista francés. Es noticia en Colombia. En Colombia es noticia el alcalde Carlos Fernando Galán, que calificó como una vergüenza la polémica de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí. Además, cuestionó el sistema penitenciario al no lograr resocializar a los criminales, quienes continúan delinquiendo desde las cárceles. Calila Peña. El alcalde Carlos Fernando Galán calificó como una vergüenza la polémica de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, Antioquia. Además, cuestionó el sistema penitenciario al no lograr resocializar a los criminales, quienes continúan delinquiendo desde las cárceles. El mensaje, repito, para todos los actores es nefasto. El gobierno nacional tiene que tomar cartas en el asunto de controlar, es el responsable del sistema carcelario y, como digo, ese sistema hoy no funciona. Es un sistema que no resocializa, que en muchos casos permite nueva delincuencia dentro del mismo penal, como ustedes lo saben, y lo hemos oído, ayer lo hablábamos con los magistrados. También cuestionó la paz total y cómo en varios casos el presidente romantiza el crimen, asegurando que la justicia no es venganza, sino el ejercicio del Estado para proteger a la sociedad. Es noticia en Santander. 12 del día, 3 minutos. Seguimos muy atentos a esta región del país porque se mantienen los bloqueos por el paro de campesinos y las vías que conducen a Barrancabermeja, San Gil, Cúcuta, la costa atlántica y también al aeropuerto Palo Negro, que afecta a pasajeros, pero también a sectores económicos en la región como el sector avícola. Verónica Rincón. Se agudiza la crisis de movilidad por los bloqueos de campesinos en 8 puntos de vías de Santander, quienes protestan por el incremento de los avalúos catastrales. Por el bloqueo en la vía al aeropuerto hay cientos de viajeros afectados. Las aerolíneas han cancelado 35 vuelos por el cierre de la terminal aérea. Hacia Cali. Bien, ya nos lo repregamos para 2 días más. Para ver a dónde nos dan refugio, porque pues uno sin plata ya que. En las vías hay cientos de vehículos paralizados en trancones y transporte de carga con alimentos y animales. Los líderes de la protesta dicen que el paro es indefinido. Estamos en contra de Agustín Codazzi, que hizo un avalúo injusto y volviendo rico a los campesinos de papel. Desde el Comité de Gremios de Santander hicieron un llamado al gobierno nacional para una mesa de diálogo que permita soluciones para los campesinos y desbloquear las vías. Es noticia en el Valle. En el Valle del Cauca, los gremios económicos aseguran que los aranceles del 100% impuestos por Ecuador a las importaciones colombianas aniquila el comercio con ese país. Ecuador es el segundo socio comercial de las empresas del Valle, que exportan a ese país más de 350 millones de dólares al año. Estefanía Toledo. La guerra comercial entre Colombia y Ecuador ha encendido las alertas en el sector productivo del Valle del Cauca, debido al que 70% de las exportaciones de este departamento se verá afectado, teniendo en cuenta que el vecino país es el segundo socio comercial de esta región. Juan Manuel San Clemente, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle. Este arancel, por supuesto, es aniquilador de la relación comercial entre el Valle del Cauca con Ecuador, a donde exportamos cerca de 350 millones de
dólares en 2025, con un crecimiento del 6%. Sectores como los medicamentos, conductores eléctricos, confitería, atún, productos de cuidado personal y, muy importante, azúcar, se ven afectados de manera directa. Actualmente los gremios indican que con esta medida la alternativa que les queda es reforzar la relación comercial con el mercado norteamericano. Es noticia económica. Noticia económica, ya está en marcha la primera unidad de producción de azufre sólido en el país, lo que significa, según los expertos, un hito para la compañía, para Ecopetrol y también para la refinería de la ciudad de Cartagena, Reficar. Marcela Peña. Colombia empezó a producir azufre sólido en Reficar. Esto quiere decir que buena parte de este insumo que antes tenía que importarse, pues ya se va a poder comprar directamente a Ecopetrol. La planta entró en funcionamiento, tiene la capacidad de producir unas 1.000 toneladas diarias de azufre sólido y Ecopetrol planea exportar cerca de 600 toneladas mensuales. El resto de la producción va para el mercado local. Según Ecopetrol, los estándares de producción son tan altos que incluso podríamos venderle a Europa si ese es el caso. Para el mercado colombiano, esta producción de Reficar puede implicar suplir el 70% de sus necesidades. Hasta ahora, Ecopetrol producía azufre, pero líquido. Con la transformación del producto a sólidos, la compañía amplía su capacidad logística e incrementa el abanico de posibilidades en los distintos mercados. Está pasando en Colombia. A las 12 del día, 7 minutos, en Colombia señalan a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC como responsable de la masacre de 6 personas en la vereda de La Meseta, zona rural de Popayán. Según versiones, al menos 10 hombres entraron en una vivienda y dispararon contra las víctimas. Felipe García. La estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC es señalada por autoridades como la responsable de la masacre de 6 hombres registrada en zona rural del departamento del Cauca, según información conocida por fuentes cercanas a la investigación. El hecho ocurrió, recordemos, al mediodía del pasado 9 de abril en la vereda La Meseta entre Popayán y Cajibío, donde aproximadamente un grupo de 10 hombres armados irrumpió en una vivienda de un nivel construida en ladrillo y con cerramiento. De acuerdo con las versiones preliminares, los atacantes dispararon primero contra un hombre que se encontraba en la entrada del predio, quien al parecer habría intentado escapar. Posterior a esto ingresaron a la vivienda y atacaron a otras 5 personas que se encontraban en el interior. En el lugar quedaron 5 de los cuerpos, mientras que la otra víctima fue hallada en la entrada del inmueble. Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido y confirmar la participación de esta estructura armada criminal que delinque en esta zona del país. La alcaldía de Popayán anunció, recordemos, una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables de la masacre. Es noticia judicial. 12 del día, 8 minutos y mucha atención que la DIJÍN acaba de confirmar que ya fueron emitidas las notificaciones de circular roja de Interpol contra los cabecillas de la llamada segunda marquetalia de las disidencias de las FARC por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Kalila Peña, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es, pues ya fueron emitidas las notificaciones de circular roja contra cabecillas de la segunda marquetalia, señalados por su presunta responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Las autoridades informaron que en el marco de esta ofensiva judicial y operativa se mantienen las recompensas millonarias por la información que permita la captura de los principales responsables. Estamos hablando de 5.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Iván Marc, así como 4.000 millones de pesos por los cabecillas John 40 y el Zarco Aldinever. También figuran dentro de la lista de buscados alias Roosevelt, alias Enrique Marulanda, alias Gonzalo y alias Yaco, quienes son señalados como integrantes de esta estructura armada involucrada en el crimen. Escuchemos al director de la DIJÍN, el coronel Elber Alfonso. Como primicia acá a ustedes que ya fue autorizada. Es decir, ya fue emitida, ya fue emitida a cada uno de estos autores intelectuales, a cada uno de los que componen como cabecillas de la segunda marquetalia, como Iván Várquez, como John 40, como el Zarco Aldinever, ya fue publicada la circular roja. Por lo tanto, aquí existe ya la cooperación
de estos 196 países que le he en mencionado. medio de este proceso, la fiscal general Luz Adriana Camargo señaló que el asesinato del senador tuvo una motivación política orientada a generar un impacto directo sobre la democracia colombiana. Es noticia en Antioquia. En Antioquia, cerca de 100 menores de edad se encuentran desescolarizados tras los ataques de las disidencias de alias Primo Gay en Briceño. Héctor David Santamaría, usted tiene los detalles. La situación de orden público en el municipio de Briceño preocupa a las autoridades luego de que el Ejército Nacional tuviera fuertes combates contra las disidencias de alias Primo Gay, hecho que dejó a 3 soldados gravemente heridos tras el uso de drones cargados con explosivos en esta zona del norte de Antioquia. A pesar de que los enfrentamientos cesaron en las últimas horas, Blue Radio conoció que al menos 11 docentes de algunas zonas rurales no han regresado por temor a esta nueva situación de disparos entre las disidencias de las FARC y la fuerza pública. Teniendo en cuenta esta situación, la Secretaría de Educación de Antioquia confirmó que son un total de 100 estudiantes los que siguen avanzando en su proceso académico, pero a distancia, en centros educativos rurales como El Roblal, El Hoyo, La Guada y Guauramín. Es noticia electoral. Y la tiene el ex canciller y candidato presidencial Luis Gilberto Murillo. Se desmarcó en las últimas horas de los escándalos de los pasaportes y del caos de esta semana por la caída del sistema de asignación de citas. Frente a la producción de los documentos, responsabilizó a Laura Sarabia por no firmar, dice él, el convenio con Portugal. Andrés Carmona. Las declaraciones las dio el exministro de Relaciones Exteriores y hoy candidato presidencial Luis Gilberto Murillo en medio de una entrevista con Noticias Caracol. Allí aseguró que frente al escándalo y los problemas que enfrenta la expedición y entrega de pasaportes en el país, tienen que ver con 2 asuntos. El primero, con el nuevo modelo, ya que según él, los retrasos en la implementación del nuevo sistema se dieron por cuenta de la ex canciller y actual embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, y que el problema en el sistema de agendamiento de citas, CITAC, que estuvo fallando durante esta semana, tiene que ver con problemas en la actualización del sistema y en las medidas de ciberseguridad. Escuchemos al exministro Murillo. La canciller de ese momento pues no le puso atención a eso, dijo que no iba a firmar con Portugal y eso llevó a que no tuviéramos la planta de producción y produciendo los pasaportes que ha debido suceder en septiembre pasado. Ahora, en el agendamiento se pudo avanzar primero a establecer el pasaporte en línea y el trámite en línea, que era algo aprobado en el gobierno de Duque y que se implementó. Buena experiencia de la gente con eso. Inclusive se llegó a que ya no se dieran las citas, pero tampoco hicieron la tarea. Murillo también habló de la relación del gobierno con Tomás Greganzón, especialmente a las críticas que hace constantemente el presidente de la República. Murillo se desliga del gobierno y asegura que durante su paso por el Palacio de San Carlos tuvo una buena relación con esta empresa y que el problema no es estigmatizar a las empresas privadas que prestan servicios al Estado, sino pensar en el cambio de modelo, teniendo en cuenta que debe ser el Estado el que tenga y maneje temas sensibles como los datos de identificación de los colombianos. Andrés, gracias. Y en otras noticias electorales, otro de los candidatos, Mauricio Liscano, pidió acciones para garantizar el control estatal en las cárceles y, por otro lado, le solicitó a los gobiernos de Colombia y Ecuador avanzar en una solución a la situación en la frontera que afecta movilidad y comercio. Recordemos que Liscano pues, es muy amigo del presidente de Ecuador, el señor Noboa. Jessica Gutiérrez. El candidato presidencial Mauricio Liscano hizo un llamado a restablecer el control estatal en las cárceles del país al referirse a la situación en la prisión de cárcel de Itagüí, pues señaló que según su posición no se deben permitir que personas privadas de la libertad ejerzan control desde estos centros ni que mantengan liderazgo sobre estructuras delictivas, pues Liscano indicó que las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía y la Procuraduría, deben adoptar medidas frente a lo que ocurre en los establecimientos penitenciarios. Hay que acabar con esa recocha y hay que acabar con el liderazgo de los bandidos en Colombia, hoy desde las cárceles y muchos de ellos gestores de paz. En otro punto, el candidato se refirió a la relación entre Colombia y Ecuador y señaló que la situación actual está generando afectaciones en la zona de frontera, por lo que hizo un llamado a los gobiernos de los dos países para que avancen en una solución a esta situación.
Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 15 minutos. A esta hora nos conectamos con todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país y seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y por supuesto a través de bluradio.com. Seguimos con las noticias del mediodía y vamos a darle una vuelta al mundo, literalmente, porque después de un vuelo alrededor de la Luna, los 4 astronautas de la misión Artemis II deben volver a atravesar la atmósfera terrestre y amenizar hoy por la noche frente a las costas de California. César Moreno. En el mundo, los 4 tripulantes de Artemis II afrontan el momento más peligroso en lo que queda de misión. La nave Orión, en la que han viajado hasta la cara oculta de la Luna sin aterrizar, regresará a la Tierra esta noche a las 7:07 hora de Colombia. Unos 35 minutos antes de entrar a la atmósfera, la cápsula se va a separar del módulo de servicio y a unos 120 kilómetros sobre la superficie terrestre, una docena de propulsores asegurarán que esté correctamente orientada, es decir, que tenga el ángulo perfecto. Esta bola de fuego entrará en la atmósfera terrestre a una velocidad de más de 40.200 kilómetros por hora. El escudo térmico de Orión aguantará temperaturas de alrededor de los 2.700 grados Celsius. Ese escudo térmico es el protagonista de esta etapa. Fabricado con una base de titanio y recubierto por 186 bloques de AVCODE de 3,8 centímetros de espesor, debe resistir la abrasión del plasma sin permitir que el calor alcance el módulo tripulado. La directora de aterrizaje y recuperación de la misión Artemis II de la NASA, la colombiana Liliana Villarreal. Y entonces su sistema de 11 paracaídas se desplegará en una secuencia precisa para ayudar a desacelerar la cápsula y la tripulación hasta una velocidad relativamente suave de 20 millas por hora para el amerizaje, a unos 60 millas de la costa de California. A los 24 segundos de la reentrada, Orión estará rodeada de plasma, un brillantísimo cuarto estado de la materia que surge cuando el aire se ioniza por la intensa compresión y fricción que ejerce la nave. Es lo que llaman los astronautas una bola de fuego. En ese momento se va a perder toda comunicación con la Tierra. El apagón durará 6 largos, eternos minutos, hasta que la nave esté ya a unos 45 kilómetros de altitud sobre el mar. Una vez que sea seguro acercarse a la cápsula, los helicópteros y un equipo de buzos de la Marina en botes pequeños, junto con el equipo de líder de operaciones en aguas abiertas de la NASA, comenzarán a dirigirse a la cápsula. Se usarán 2 helicópteros para recuperar a la tripulación. Una vez en el buque, los astronautas serán llevados a un compartimiento de cuidados médicos para recibir una evaluación posterior a la misión, antes de volar en helicóptero desde el barco de regreso a la costa o luego a Centro Johnson. Entre tanto, Orión será remolcada al barco para su regreso al Centro Espacial Kennedy en la Florida y así poner fin a la misión de 10 días. Es noticia deportiva. 12 del día, 18 minutos y la noticia deportiva tiene que ver con el ciclismo porque se disputó una nueva etapa de la Vuelta al País Vasco donde fue protagonista un francés, JJ Osorio. El francés Paul Seiza se impuso en la 5ª jornada de la Vuelta al País Vasco en un cierre de alta montaña frente al alemán Florian Lipowitz, con quien llegó a línea de meta. Con este resultado, el corredor francés de solo 19 años de edad es el líder de la clasificación general por 2 minutos 30 sobre Lipowitz y el tercero es el esloveno Primo Roglič. El colombiano Harold Tejada terminó en la 6ª posición de la etapa y se ubica en este mismo lugar en la clasificación general, consolidándose entre los 10 mejores de la competencia. La ronda vasca llegará a su final mañana sábado en una etapa definitiva también de montaña que servirá para definir las posiciones finales en la clasificación. Es tendencia en Colombia. Y es tendencia lo que ustedes están escuchando, BTS, sí señor, los surcoreanos, y es tendencia BTS en Colombia porque pues agotó en tiempo récord la preventa para sus conciertos del 2 y 3 de octubre en Bogotá. Pero Carolina Durán, ¿crece el rumor sobre una posible tercera fecha en la capital?
Así es, Camila, este 10 de abril, con la apertura de la venta general para el concierto de BTS, miles de fanáticos permanecen atentos ante la alta demanda que ha superado todas las expectativas. Aunque la productora Hive ya confirmó nuevas presentaciones en ciudades como Santiago, Buenos Aires y Lima, Bogotá se mantiene por ahora con solo las 2 fechas mencionadas. Esta situación ha impulsado una fuerte movilización de su grupo de fans ARMY en Colombia en redes sociales, donde han solicitado una tercera fecha adicional y la que hoy es tendencia. Hasta el momento no hay una confirmación oficial, pero la presión de los seguidores mantiene viva la expectativa de que exista otra fecha adicional. Y es tendencia en el mundo, el declive de la democracia, Gonzalo, porque según el último ranking o índice de democracia de la revista inglesa The Economist, pues Colombia queda en un lugar peor que antes, es decir, aquí también se está debilitando la democracia en nuestro país. Pues Camila, a ver, le hago una consulta. ¿En qué puesto cree usted que está Colombia a nivel mundial en cuanto al índice de democracia? Dígame un número. Ahí saque la cuenta. Yo creo que estamos en el puesto 53. 53. No, lo puso muy arriba, Camila. Lo puso muy arriba. ¿Por qué muy arriba? Yo confío en la democracia colombiana, Gonzalo. 20 menos, Camila. Colombia está en el puesto 73. Bajó 13 puestos del año 2024 al 2025. El informe fue publicado hace cuestión de días. A ver, si bien es cierto que el mundo en general, Camila, vivió una mejoría en cuanto al tema de la democracia, hay que decir que hay un retroceso en cuanto a Colombia. ¿Eso qué significa? Las evaluaciones dentro de este ranking incluyen el proceso electoral, el pluralismo del país, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política, las libertades civiles, del 0 al 10%, o a los 10 puntos en este caso. Colombia tuvo un retroceso. Por delante de Colombia, en esta parte del planeta, ¿quiénes están? Están Uruguay, Costa Rica, Chile, Panamá, Argentina, Brasil y República Dominicana. Vemos un retroceso por parte de Colombia e incluso vemos un retroceso por parte de El Salvador, Camila, que ya está en la cola de la fila junto con Cuba, Venezuela y Nicaragua. No hay forma de medirse con los países nórdicos, Camila, en donde sí hay una apertura, hay una libertad, hay una democracia casi que plena en Noruega, en Finlandia, en Islandia, en Suecia. Por ende, lo que hay que decir es que nuestro país está teniendo fallas en la democracia. Pero entonces repitamos el puesto en el que estamos y el país de América Latina que está más alto en el ranking, como siempre, que Uruguay. Uruguay, como siempre, le sigue Costa Rica, Chile y Panamá, los 4 primeros. Colombia retrocedió 20 puntos, se encuentra en la posición, o 20 casillas, se encuentra en la posición número 73 a nivel global. Su puntaje es de 6.04 en base a una calificación de 0 a 10. Hay que decir, Camila, que a partir de República Dominicana, que tiene 6,75, digamos que las naciones de América Latina que le siguen están muy alejadas repito, países como Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia, los países nórdicos que están casi en 10 puntos. Bueno, pero ya que estamos hablando de democracia, el recinto de la democracia pues es el legislativo, el Congreso, y los congresistas se precian precisamente de ser o la rama del poder que mantiene la democracia y el contrapeso en Colombia al Ejecutivo. Pero ayer nosotros hablamos, incluso terminando esta transmisión, del Día de la Memoria y de las Víctimas. Ese era el día que se conmemoraba ayer en nuestro país. Y en el Congreso de la República, para que ustedes vean estas imágenes y quienes se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Radio en vivo pueden ver, sino para los que nos están escuchando solamente, el recinto estaba casi que vacío. Solamente el 30% de los congresistas se quedó presente en el recinto para escuchar a las víctimas que ayer estaban citadas al Congreso. La mayoría de los congresistas, Ana Cristina, llegaron, marcaron asistencia y se retiraron. Y esto, pues, por supuesto, generó molestia y múltiples reclamos de parte de las víctimas, en donde aseguran que una vez más las revictimizan porque sus vidas y sus historias no están siendo tenidas en cuenta.
Qué miserables los honorables congresistas, Camila, sinceramente. Durante 3 horas, al final solamente 27 congresistas quedaban ahí en el salón elíptico, después de que fueron algunas de las víctimas. Es increíble que estas personas, cuando necesitan campaña, cuando necesitan hacer campaña, ahí sí van y buscan a los grupos de víctimas, ahí sí buscan a los grupos de personas desaparecidas, a los grupos de buscadoras, a las mujeres que son viudas, ahí sí las buscan a todas, pero en el momento, en el día de las víctimas, que es cuando las tienen que atender y cuando las tienen que escuchar, ahí sí van. Una de las personas que habló ayer fue la señora María Claudia Tarazona, la viuda del senador Miguel Uribe, y ella decía pues que le pide de verdad pues a los congresistas y a todos los que estaban ahí, que fuera no solamente un momento para recordar a su esposo, para honrar su vida y su legado, sino para construir un país en paz, pero que una paz real, una paz para todos. Sinceramente, estas ponencias que dieron las víctimas que pudieron hablar fueron casi que en soledad. Una vergüenza el Congreso que tenemos, de verdad, qué pena. Ana Cristina, dicen que el Congreso es la representación del país. Ahí cada uno de los representantes o senadores representan a una población. Y yo creo que esto está representando de muy buena manera lo que pasa con las víctimas en el país, Camila. Hay 9.113.500 personas que han sido reconocidas como víctimas según cifras oficiales. ¿Sabe esto cuánto es en porcentaje? El 18% de la población colombiana ha sido víctima en algún momento de su vida. Y estas imágenes que estamos viendo, que es un recinto en el Congreso solitario, pues es un reflejo de lo poco que importan estas historias, los procesos, y me alegra mucho que acá hubiéramos hablado ayer, Camila, con una víctima de falsos positivos que ha logrado reconciliarse con su victimario, y que veíamos esta imagen tan conmovedora y que se ha vivido en uno de estos procesos de la JEP tan criticado por un sector, pero que al mismo tiempo nos deja historias y momentos como el que registrábamos ayer, en contraste con esto que nos está mostrando el Congreso de la República. El Congreso de la República vacío. Se quedaron muy pocos congresistas a escuchar a las víctimas, pero como me dice un oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, pero antes del 8 de marzo de las elecciones legislativas, como decía usted, Ana Cristina, si estaban yendo a estas comunidades, si estaban yendo a hablar con las víctimas para pedir votos. Así está, por eso el ranking de democracia también que revela el periódico The Economist, porque aquí los congresistas que se supone están trabajando para la población civil son los representantes de los colombianos a la hora de escuchar las historias de las víctimas en su día, pues se paran, simplemente llegan, firman y se van. Es noticia en el Caribe. Son las 12 del día, 27 minutos. En Noticias del Caribe, vámonos para el Atlántico, para el Cesar y para Sucre, que son los departamentos en el Caribe colombiano donde el calor viene golpeando más fuerte, con temperaturas que van desde los 39 a los 33 grados, según reporta el IDEAM. El consejo a la población que está en esas zonas, mucho ojo, Oscar, es mantenerse hidratado, porque probablemente este clima cálido no cambiará en los próximos días. Alejandro Rosales. Ese calor extremo que se viene sintiendo en el Caribe colombiano, incluso a la sombra, no es una percepción, es realidad. Según el reporte del IDEAM, durante los últimos días se vienen presentando temperaturas bastante altas en la región Caribe, principalmente en el departamento del Cesar, donde se han registrado hasta 39 grados. La meteoróloga Geraldine Vega del IDEAM informó que este clima no va a variar mucho en los próximos 3 días y Cesar seguirá siendo el departamento más afectado con 39 grados. La siguiente ciudad en donde hemos pronosticado que se presenten temperaturas altas es la ciudad de Barranquilla, en donde podrían oscilar entre los 33 y 35 grados. Asimismo, en la ciudad de Sincelejo, donde esperamos que en los próximos 3 días las temperaturas oscilen entre los 33 y 34 grados. El llamado desde el IDEAM es a protegerse del sol y mantenerse hidratados para evitar golpes de calor severos. Es noticia en Bogotá. Calores severos en la región Caribe y en Bogotá. Tenemos noticias de salud, porque la Secretaría de Salud de la ciudad y el Instituto Nacional de Salud están alertando de un leve aumento en los casos de varicela en la capital, por lo que están haciendo un llamado a esta hora a la vacunación. David Ferro. Sí, Camila, es noticia en Bogotá este panorama actual de los casos de varicela. Una cifra que bastante, pues va en aumento.
Lo que dice la Subsecretaría de Salud, Camila, es que no hay que encender alarmas. Simplemente hay un aumento del 15% de los casos de varicela a comparación del año pasado. Por lo que la Subsecretaría de Salud le hace un llamado para que las personas actualicen el esquema de vacunación. Camila, ¿usted ya vacunó a Cayetana? Vacuné a Cayetana, pues eso ya tiene su esquema de vacunación completo, eso creo. Ahora me asustó usted, David, pero creo que sí. Bueno, Camila, pues escuchemos a Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud de Bogotá. Es importante resaltar que todos los años tenemos una circulación de varicela en el marco del comportamiento endémico. De hecho, solamente el año pasado, 2025, terminamos con 5.279 casos. Esto, pues, en relación a que los brotes de varicela se presentan durante todo el año. Hay un incremento muy leve en relación a que el año pasado, 2025, a corte de la semana epidemiológica 12, la última semana, había 1.012 casos y este año van 1.070. Sin embargo, este incremento no es significativo y cuando uno observa el canal endémico está dentro del esperado. Entonces, realmente no se puede hablar de un cambio del patrón de varicela en Bogotá. Sin embargo, como siempre, es importante extender un llamado hacia la vacunación, en particular la vacunación en niños al año y a los 5 años. El año pasado, 2025, se lograron coberturas de 93.9% en niños de 1 año y de 81.9% en niños de 5 años. Muy importante invitar a todos los niños, a los padres y cuidadores de los menores de 5 años, a que estén actualizados su esquema de vacunación contra la influenza, contra la tosferina, contra triple viral y por supuesto en este caso contra varicela, de tal manera, contra neumococo, de tal manera que estén protegidos en el marco del pico respiratorio y para estas y otras enfermedades inmunoprevenibles. No es un aumento significativo, dicen desde la Secretaría de Salud, así que no encender las alarmas, pero sin embargo no bajar la guardia con los niños. Sí, y no confundir la triple viral con la de la varicela. La triple viral lo que tiene es sarampión, papera y rubeola, es contra esas 3. Y aparte, generalmente es el mismo día, Camila, si de pronto usted no se acuerda con sus bebés, es el mismo día le aplican la varicela, pero es aparte, inclusive es con jeringa aparte. Pero la triple viral no incluye varicela, es otra vacuna aparte. Pues todos los papás como yo, Ana Cristina, ir a mirar el carnet de vacunación, porque yo de la triple viral me acuerdo y creo que mi hija tiene todas las vacunas en orden, pero no estoy segura, cuando David me preguntó, me dio susto, no estoy segura si la varicela la tiene actualizada, pero ya mismo voy a ir a mirar el carnet de vacunación, David, para ver si estamos al día con las vacunas. En la EPS, usualmente, Camila, cuando uno lleva al bebé, usualmente le ponen también la de la varicela, o sea, la triple viral y ahí mismo ponen la de la varicela. Casi siempre es el mismo día los dos, pero sí hay que revisar el carnet y ese carnetcito que le dan a uno en la EPS, pues hay que mantenerlo siempre actualizado y a la mano porque pues no siempre se guarda en el sistema. Uno sí lo debe tener ahí guardadito y tome nota usted, David, que ya va a ser papá también. Así es, Ana Cristina. Había una campaña, ¿se acuerdan que decía, si estás en la cuna te toca vacuna? ¿Se acuerdan de esa campaña popular? Sí, señor, si estás en la cuna te toca vacuna y papás a tener el carnet de vacunación por ahí presente, que esa es una cosa que uno se le pierde y le piden hasta grande cuando incluso va a ir a la universidad o cuando va a estudiar en el exterior. Pero ya que estamos hablando de Bogotá, Nicolás Rodríguez, ¿qué es lo que está pasando con el agua en la ciudad y el alerta que puso el director de la CAR? Nosotros desde hace algunas semanas hemos venido preguntándole al acueducto, a la gerente del acueducto, Natasha Bendaño, oiga, se viene el niño, ¿estamos preparados para el fenómeno del niño en Bogotá o vamos a tener un racionamiento como ya tuvimos durante todo un año? Y resulta que ahora el director de la CAR dice también, ojo, que se viene el niño. Sí, Camila, pues mire, eso fue una alerta que lanzó el director de la CAR, Alfred Ballesteros, esta mañana, que dice que es inminente la llegada del niño, como lo dice él, aproximadamente desde el mes de junio y que se podría extender por lo menos 6 meses en Bogotá, es decir, aproximadamente hasta diciembre de este 2026. Dice él que es necesario que tanto el sector público, el sector productivo y por supuesto el distrito enciendan las alarmas porque es necesario tener un plan de contingencia.
contingencia. Lo que dice él es que una de las recomendaciones es tener como un abastecimiento adicional al que ya hay en Bogotá, porque según lo emitido por la CAR, estaría en riesgo la cuenca del río Bogotá, porque según el IDEAM y según también los pronósticos meteorológicos, es que habría por lo menos un 62% de probabilidad de que el Niño llegue muy fuerte a Colombia, lo cual se puede observar desabastecimiento como en aquel 2024, 2025, también varios incendios forestales y por supuesto las temperaturas altas. Y como respuesta a esto, Camila, desde ayer el acueducto, es precisamente la gerente Natasha Avendaño, dijo que Bogotá, una vez se finalizó ese racionamiento de agua que duró por lo menos un año, está preparada y tiene activos sus planes de contingencia para evitar que esto no pase. Y la alarma está apagada porque definitivamente dicen desde el acueducto que Bogotá no se va a quedar sin agua o no tendría otra vez ese racionamiento si vuelve a afectar ese fenómeno del Niño en su llegada a Colombia. Sin embargo, lo que dice el director de la CAR es que hay que tener especial atención con las fuentes hídricas, especialmente con la cuenca del río Bogotá, y asimismo continuar esa campaña de forma implícita de hacer el uso razonable del agua, por lo cual también le llamó la atención al distrito y por supuesto al acueducto para que se pongan, en pocas palabras, Camila, pilas, preparándose antes de, porque en junio definitivamente la ola de calor que llega a Bogotá es inminente. Pero entonces, Nicolás, a empezar a hacer campañas como lo venimos diciendo desde hace semanas, ahorrar agua en las casas, en las oficinas, por favor, con el tema de la lavadora, con el tema de la bañada, es que se viene el fenómeno del Niño y agua tenemos que ahorrar siempre, Camila, sobre todo con esta alerta que está haciendo Nicolás, la CAR. Así es, mire, exactamente el trino del director Ballesteros dice lo siguiente: ante la probabilidad del 62% de ocurrencia del fenómeno del Niño con posible intensidad superior a la del 2024, la cuenca del río Bogotá es la más vulnerable en el centro del país. Desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca pedimos activar medidas de uso eficiente de agua, abastecimiento alterno, prevención de incendios forestales. Según lo que confirma también el director de la CAR, es que hoy los embalses están en condiciones normales. La descendencia es muy poca, Camila, comparada también a la que hubo en esa época de racionamiento, y sería clave activar esos planes de contingencia para evitar esta crisis. Es lo que trinó aproximadamente sobre las 5:29 de la mañana, y después de esto la CAR también emitió pues un concepto una alerta muy grande para así llamarle pues la atención al distrito y también al acueducto para que, en palabras coloquiales, se ponga pilas y evitar un racionamiento en Bogotá. Vámonos con ahorro de agua. Tenemos que ahorrar agua y ser conscientes de lo que se puede venir. Es noticia cultural. Tenemos noticia cultural a las 12 del día, 37 minutos, porque ayer dábamos a esta hora la noticia de la renuncia de Marta Ortiz como directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Esa renuncia llega después de algunas denuncias que había en contra de la directora de presunto acoso laboral y de dejar el espacio en condiciones bastante cuestionables. Lina, hablábamos de esa carta, pero además hablábamos que ha sido la tercera directora del Mambo. Duró tan solo 2 años, después de Claudia Hakim, que estuvo 8 años, y después de Gloria Sea. Es decir, el paso de la doctora y de la directora Marta Ortiz sí fue bastante rápido por el Mambo. Sí, Camila, bastante rápido y enmarcado por una serie de denuncias. Se habla de presunto acoso laboral, pero también de las precarias condiciones en las que estaría el Museo de Arte Moderno en Bogotá. De hecho, también quiero compartir la respuesta que hizo la Junta Directiva sobre la renuncia de la doctora Ortiz. Ellos no se refieren a estas denuncias, pero agradecen el liderazgo y señalan que ella tuvo profesionalismo, compromiso, respeto, organización y liderazgo en procesos complejos. Pero por todas estas denuncias que hemos recibido es que hoy quisimos invitar a Eugenio Viola. Él fue curador en el Museo de Arte Moderno en Bogotá y una de las personas que ha puesto sobre la mesa estas denuncias. De hecho, sale del Mambo por toda esta situación, y quiero arrancar de una saludándolo y preguntándole cómo recibió esta respuesta de la Junta Directiva, este pronunciamiento sobre la salida de Marta Ortiz. Bienvenido. Buenas tardes, Lina, muchas gracias por darme este espacio. Yo he leído la comunicación de la Junta Directiva a través de un artículo del periódico Artería, básicamente. No tengo ninguna información ulterior más de lo que está escrito en esta carta, que es una carta bastante genérica,
de despedida, básicamente, de la última directora. Claro, pero usted que ha sido una de las personas, y ya vamos a hablar en profundidad de las denuncias que recaen sobre Marta Ortiz, una persona que denunció esto frente a la Junta, una persona que además pues termina saliendo del Museo de Arte Moderno de Bogotá por toda la situación de la que vamos a hablar. ¿Cómo ve la labor o el papel de la Junta Directiva frente a estas denuncias, incluso en su caso cuando usted puso de presente la situación? Se movieron con mucho retraso porque yo había posicionado este problema en frente a la Junta desde al final de septiembre, con una comunicación del 25 de septiembre, poniendo nombres y apellidos de personas que habían denunciado en diferentes departamentos del museo el deterioro de las condiciones laborales. Me le habían reportado a mí como director artístico de la institución. Yo tenía siempre que mirar también el bienestar de las personas y puse quindi toda la atención de la Junta para que se movilitassero las que eran las proceduras da poner en marcha para resolver esta situación. Las personas que yo mencioné en esta carta nunca fueron escuchadas, nel frattempo se sumaron a las personas que son un total de 19 que salieron en el 2025 y una de las 2 personas que esperaban de ser escuchadas y que estaba en esta carta fue escuchada a la Junta solo hace 2 semanas, cuando ya no era parte del museo. Sí, señor Viola, cuando usted hace esta denuncia que la hace, primero pues hay una investigación del periódico El Papel de la Revista Cultural y después usted da una entrevista al Espectador. El mismo día que usted da esa entrevista le dicen que salga del museo, lo remueven de su cargo. Estas denuncias que usted puso en conocimiento, ¿eran de qué tipo de maltrato? Ese maltrato laboral de esas 19 personas retiradas, ¿eran qué tipo de maltrato? Riportava una serie di comportamientos e di attitudini che lamentavano un deterioramento de las condiciones laborales al interior del museo, al interior de algunos departamentos específicos. Sí, mire, Eugenio, hablemos también de las condiciones del museo, porque creo que también esto es parte importante de todo lo que está alrededor de Marta Ortiz. También, pues, además de la gravedad de las denuncias de acoso laboral, se habla y hay un documento interno del museo que se compartió, un documento en el que se habla de la presencia de roedores. Le voy a leer explícitamente lo que dice el documento y dice... Lo conozco el documento, no sé cómo se filtró en eso. Básicamente los departamentos del museo habían señalado desde mucho tiempo la necesidad de hacer una serie de interventos ordinarios en los sistemas de ventilación de los depósitos y que nunca se hicieron, básicamente desde 2 años. Y entre esas obras que están en riesgo, ¿hay obras de qué artistas? Porque el Mambo tiene, pues, de las obras más importantes de los artistas colombianos. ¿Cuáles son esas obras que están en riesgo, señor Viola? El museo tiene un acervo de más de 5.000 obras. Estas obras están almacenadas en los diferentes depósitos del museo, que están abajo de la estructura del museo mismo. Sí, mire, Eugenio, están todas allá, básicamente. Además de... El acervo de la colección está todo allá. Además de este documento que es de uso interno, pues también conocimos una carta que escribió el maestro David Mansur, uno de los referentes más importantes del arte en nuestro país, y expresa precisamente esa gran preocupación sobre lo que está sucediendo en el museo, además por la renuncia suya, la renuncia suya como curador, y también es explícito en señalar, y quiero leer un fragmento de la carta. Ahí quienes se conectan están viendo la foto de las ratas sobre las obras de arte y ya van a ver la carta de David Mansur, y él dice: sin embargo, ante el estado de las cosas me veo en la obligación de pedir respetuosamente la revisión de las donaciones que he hecho durante décadas de todas las obras de mi autoría que se encuentran en la colección, pinturas, dibujos y grabados, y también de cualquier producto promocional que lleve imágenes de mi obra, nombre o cualquier cosa.
El maestro Mansur es muy respetado en el país, sobre todo también en este sector de la cultura y del arte. ¿Es tan grave la situación de las obras y de lo que reposa en el Museo de Arte en Bogotá para que él, mediante esta misiva, pida incluso que si es tan grave la situación le devuelvan sus obras? No es tan grave, pero necesita una intervención tempestiva e inminente. Esto es algo que también se andaba diciendo desde meses. Tengo que aclarar la absoluta profesionalidad y la absoluta extraneidad a este estado de condiciones de las personas del Departamento de Conservación y Registro que se desemplearon en los últimos meses y que siguen desempleándose en el museo. No tienen ninguna responsabilidad en eso. Eso tengo que aclararlo. Entendido, señor Viola. Le quería preguntar sobre la consecución de recursos, porque en las últimas galas del Mambo se vio pues el deterioro paulatino de las galas, que este es pues digamos una exposición, es una forma muy importante de comunicarse pues con la ciudadanía. Y hoy hay una denuncia en El Espectador que dice pues que la ahora exdirectora Marta Ortiz no se movió lo suficiente, con esa palabra, no se movió lo suficiente para conseguir recursos. ¿Usted fue testigo de eso? Yo puedo decir que todos los resultados que se obtenieron o que no se obtenieron en los últimos 10 años son bajo las luces y los ojos de todos. Y todo el mundo puede tranquilamente hacerse una idea al respecto. Y esto no se habla solo del conseguimiento de recursos, sino todos los aspectos de funcionamiento del museo, desde los depósitos a las exposiciones. Pues es don Eugenio Viola, excurador del Mambo del Museo de Arte Moderno. No. Sí, sigo siendo, discúlpame, tengo que rectificar. Perdón. Sigo siendo director artístico hasta la primera semana de mayo. Perfecto. Sigo siendo gracias encargo. Soy saliente. Soy saliente. El saliente director, pero todavía el cargo. Gracias por la corrección, señor Viola. Gracias además también por atendernos y hablarnos de la situación del museo en estos momentos, además después de la salida de la directora Marta Ortiz. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Auguro que el Mambo se revitalice pronto, porque las instituciones tienen que seguir más allá de las personas. Y quiero agradecer también a ustedes por haberme dado este espacio, que no fue fácil hablar de la situación del museo en los últimos meses. Muchos medios se refutaron. Y entonces muchas gracias y larga vida al Mambo, siempre. Larga vida al Mambo, a la cultura en Bogotá. Y de hecho esto que menciona el señor Viola es importante, Lina, porque nosotros desde hace semanas venimos teniendo informaciones, denuncias que nos ha hecho la gente que trabaja en el museo y que ha trabajado en la institución. De hecho, teníamos una reunión con Marta Ortiz programada, pero esa reunión era después de que llegó la sorpresiva renuncia. Sí, Camila, pues mire, resulta que nosotros hace semanas, como usted lo ha dicho, pues venimos buscando una respuesta oficial porque teníamos estas denuncias en nuestras manos y veníamos trabajando, digamos, esta situación. Hablamos con Marta Ortiz, ella directamente no nos contestó, pero su equipo de prensa del museo en ese momento lo que nos, digamos, dio fue la oportunidad de tener un off the record con ella, que es hablar, digamos, fuera de micrófonos para entender la situación y encontrar respuestas, pues de ella, que es la persona que en este momento está siendo señalada. Ese off the record era el jueves, día en el que ella envía la carta que con nosotros conocimos el día siguiente. El off the record me lo cancelan ese jueves, o si no estoy mal, el miércoles en la noche, pero se cancela el off the record. No logramos hablar con ella para tener una respuesta, pero hay que decir que la hemos estado buscando y sería bueno pues también conocer cuál es su posición frente al tema, así como estamos recibiendo las denuncias, y seguramente seguiremos hablando con personas que tienen información de lo que pasa acá, al igual que buscaremos pues además más respuestas de la junta directiva, que también ha sido cuestionada por lo que pasó. Ellos enviaron el comunicado que les leí al inicio, no se refieren a las denuncias y al contrario lo que hacen es pues digamos entregar buenas referencias de Marta Ortiz.
Lo que dice hoy El Espectador es que el mismo día que el señor que acabamos de tener con nosotros, el señor Eugenio Viola, el mismo día que habló de estas denuncias con El Espectador, ese día lo removieron de su cargo y le dijeron que podía quedar hasta el 8 de mayo, que permanecía en su cargo hasta el 8 de mayo, es decir, ahí queda la sanción por las denuncias. Hay que decir que no solamente es las denuncias de acoso laboral, de esto, pues este estado en que están las obras de arte y de la consecución de recursos para el museo, sino que también hay una denuncia adicional, que es el contrato que se le firmó al señor Juan Felipe Parías, que es el hijo de la directora de artes del Instituto Distrital de Artes, para ser el coordinador de diseño. La denuncia que se publica hoy al respecto es porque el señor Parías no tendría la formación para ser coordinador de diseño, no tendría la suficiente preparación para asumir ese cargo. Entonces esto pues es verdaderamente lamentable, porque pues el Mambo es puede ser uno de los 5 museos más importantes de todo el país y es una cara de Colombia ante el mundo. Nos vamos con una pausa y ya regresamos porque tenemos un estudio importante que tiene don Gonzalo Lázari sobre el matrimonio. Faltan 62 días para la Copa del Mundo. ¿Cuánta plata tendrían que traer los fondos de pensiones de acuerdo con el nuevo decreto de gobierno para reducir las inversiones en el exterior? Esto fue lo que respondió Andrés Velasco en Mañanas Blue. Pues mire, Néstor, eso es una pregunta que es muy compleja porque fíjense que la restricción que le ponen a los fondos es bajar de 48% de exposición que tenemos hoy en día, o sea, más o menos la mitad de los 520 billones de pesos, 525 billones de pesos que están invertidos por los fondos de pensiones, al 30% en 5 años. Pero imagínense que el decreto, pues una de las cosas que hace es que penaliza la buena gestión de esos portafolios en el extranjero. Imagínense, por ejemplo, que una acción de las que nosotros tenemos invertidas en el extranjero se valoriza. Eso inmediatamente aumenta la participación de las inversiones en el extranjero, porque esas valorizaciones precisamente hacen que pese más las inversiones afuera que las inversiones en el país. Entonces, el monto exacto va a depender de lo que pase en los mercados financieros, y por lo tanto también de las decisiones de optimización de esos portafolios en 3 años, que es cuando tenemos que llegar al 35%, y en 5 años que llegaremos al 30%. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Comenzamos con la vergonzosa parranda de los jefes de bandas criminales de Medellín. Es noticia en Antioquia. 12:52. Noticia en Antioquia. El Consejo de Estado, en una sentencia de segunda instancia, le da una orden al área metropolitana del Valle de Aburrá. Ana Cristina, ¿de qué se trata esa orden del Consejo de Estado? Sí, la calidad del aire, Camila, es un derecho colectivo y que es defendido por un grupo de ciudadanos que demandaron al área metropolitana del Valle de Aburrá, al Distrito de Ciencia y Tecnología de Medellín y a la Secretaría de Movilidad. Escuchemos cuál es el alcance de esta sentencia. Habla el profesor Luis Guillermo Mesa García, que es uno de los denunciantes, y explica el alcance del fallo. El hecho no ha sido superado. Y entonces hace unos requerimientos para que se cumpla, da unas órdenes. Primero, de revocar la sentencia de primera instancia. Y segundo, ordena al Distrito Especial de Ciencia y Tecnología, o sea, a Medellín y al área metropolitana, a tomar las medidas conducentes para mejorar la calidad del aire, para que se cumpla la resolución 610 y se vaya adaptando el camino para que se cumpla las directrices de la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas. Entonces, en ese sentido, Camila, también la directora del área metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio Salazar, tiene una respuesta sobre las acciones que debe emprender el área para cumplir con las órdenes del Consejo de Estado. Escuchemos.
al recibir esta segunda instancia de sentencia, nos permite con esto una gran oportunidad de seguir aportando información, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, de seguir contando también cuáles son esos avances principales que nos han permitido tener unos episodios de gestión de calidad del aire relativamente tranquilos durante los 2 últimos años. Esto muy derivado de las actuaciones administrativas concretas en términos de corredores verdes, de proyectos de movilidad sostenible que han permitido bajar emisiones, pero también de las condiciones climatológicas a las que nos hemos visto sometidos durante los 2 últimos años. Y a las 12:55, Gonzalo, minutos antes de irnos con esta canción de Carlos Vives de Quiero casarme contigo, una canción muy famosa en los matrimonios en nuestro país, le quiero preguntar sobre el estudio que vincula al matrimonio con un menor riesgo de padecer de cáncer. Pues Camila, es un estudio, es un metaanálisis que hace la Universidad de Miami. 100 millones de personas. 100 millones de personas estudiadas en este metaanálisis en todos los Estados Unidos, Camila. Se realizó del año 2015 al año 2022, ¿no? Arrastró todos esos datos. Pues bien, Camila, lo que dice el estudio es lo siguiente. Los hombres que nunca se habían casado presentaban una incidencia de cáncer un 68% más alta que aquellos que habían contraído matrimonio. Y en las mujeres la cifra ascendía al 85%. Observaron que la relación era más intensa entre las personas de 55 o más años. Cuando hablo de la relación más intensa es la cercanía entre estar casado y padecer cáncer. Aquí lo que dicen es que la gente, el estudio quiere dejar claro, no es que la gente tiene que casarse para que se reduzca, la posibilidad de que usted pueda padecer o no cáncer. Significa que si una persona no está casada, debe prestarle más atención especial a los factores de riesgo de cáncer, a someterse a pruebas a tiempo, a tener una vida saludable, porque lo que dice el estudio, y yo no sé si hacía falta que eso se hiciera, es que tal vez con una pareja uno, se empieza a cuidar más y el riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer disminuye. Sobre todo, repito, por el tema del cuidado, el tema de la alimentación, el tema de la protección, o sea, la importancia que puede tener la pareja sobre la prevención de la enfermedad. Sí, Gonzalo, y no le puedo decir cuántas amigas mías han tenido al marido como el primer detector del cáncer de seno. El primero que se da cuenta es el marido. Entonces, por ese lado hay una cosa del cuidado de la pareja. Pero yo le quiero preguntar sobre ese estudio, porque ese estudio estudia personas de qué edades. Edades a partir de los 30 años. De los 30 años, 30 años hasta 60 años es lo que estoy viendo en estos momentos. 30 años porque aproximadamente es la edad media en que las personas se casan por primera vez en los Estados Unidos. Hay que decir lo siguiente. Este estudio menciona a aquellas personas que nunca se han casado. Hay un grupo de personas que se casó, se separó. Hay un grupo de personas que se casó y se mantiene todavía en pareja, y hay un grupo de personas que nunca se ha casado. Entonces, por ejemplo, dice lo siguiente: los hombres que nunca se habían casado registraban casi 5 veces más cáncer de ano que aquellos que habían estado casados o que en este caso estaban casadas o casados. Y las mujeres, Ana Cristina, no estar casadas se asociaba a casi el triple de casos de cáncer de cuello uterino. También en las tasas de cáncer de esófago, de hígado
y de pulmón, iba en crecimiento, digamos, el número de casos evidenciables de aquellos que nunca se habían casado con aquellos que se habían casado o continuaban casados. Gonzalo, yo sé que usted dijo que esto no dice que a la gente que hay que casarse, pero para mí la conclusión 2 puntos es hay que casarse. Bueno, sí, o sea, sí, digamos que sí, pero por ejemplo, hay personas que no se casan pero viven toda la vida juntos. O sea, no necesariamente el tema de firmar un documento, ¿no? Tener su pareja, su media mitad ahí, su media naranja. Lina, y a lo mejor casarse varias veces de pronto protege más. También. Pero yo creo que en lo de estar casado, Gonzalo, no es como que usted se case y firme el documento, sino vivir en pareja. Sí, entonces, juntos. si usted vive en pareja por mucho tiempo, probablemente tiene una relación o una probabilidad de tener cáncer mucho menor que si no se ha casado. Pero sobre todo por lo que dicen a Cristina, porque cuando usted vive en pareja, pues se cuida más y tiene a alguien que esté al lado suyo y tiene unos hábitos tal vez muchos más saludables que si está soltero y vive de fiesta. Esto, lástima que no está don Sebastián Nora, que anda de fiesta precisamente en trabajos de campo, para decirle que también el tema de la relación de pareja ayuda con la salud. Sí, bueno, pero lo que pasa es que el estudio dice married, ¿no? No dice concubino, ni dice pareja, o sea, dice el hecho de casarse. Entonces, por eso hago la acotación. Después de 2 años de convivencia, Gonzalo, eso es unión marital de hecho. En Colombia y en muchas partes del mundo. Usted después de vivir más de 2 años, así no haya firmado un papel, es como si estuviera casado. Nosotros llegamos así al final de esta emisión de Mañanas Blue. Gracias por conectarse con nosotros a través de bluradio.com, a través de YouTube, nuestro canal en vivo y a través de todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país.